Claro, Iván, buenas tardes. Sí, en realidad las noticias falsas existieron siempre, pero lo que ocurre con las redes sociales es que permite la masividad y justamente la proliferación que hay hoy por hoy con el tema de las redes sociales y la divulgación de desinformación. Particularmente ahora la agencia Reuters lo que está confirmando es que Estados Unidos, México, Turquía y Brasil fueron los 4 países en donde la desinformación y la manipulación en la opinión pública se vio impactada por este tipo de noticias falsas. Y lo que decíamos, ¿no? En realidad las noticias que se divulgan en redes sociales y que muchas veces está impactando en la población, está creciendo y cada vez más. Y esto tiene que ver con una industria justamente de obtención de dinero a través de clics en determinadas páginas para desprestigiar a determinados políticos, para imponer un tema en las redes sociales, y algo que de alguna manera muestra este 2018 que sin duda los procesos electorales se ven influidos en principio por la desinformación. No necesariamente significa en una manipulación al momento de votar, pero sí una incidencia con respecto a que muchas veces nos informamos a través de las redes sociales y que cada vez más no chequeamos la información que estamos compartiendo y que muchas veces damos por cierta información que es falsa. De hecho, en Argentina, 7 de cada 10 argentinos compartió alguna vez una noticia que era falsa como verdadera, y esto se da en medio de que estamos terminando este 2018 sin ningún tipo de solución, ¿no? Este 2019 lo vamos a comenzar sin ningún tipo de forma de alguna manera apaciguar lo que tiene que ver con información, con desinformación, y más teniendo en cuenta, Iván, que nosotros vamos a atravesar un proceso electoral el 2019 cargado de noticias falsas. Y que se va a perfeccionar, porque el hecho de tener, en este caso, digo, coyunturalmente es la administración Cambiemos, pero de tener las bases de datos del Estado hace que esos procesos de llegadas a todos los ciudadanos que antes se hacían por ahí más en el concepto de perdigonada, ahora lo haces más concepto quirúrgico, más segmentado. Bueno, yo me acuerdo un caso muy emblemático que pasó en la provincia de La Pampa, cuando fueron los incendios en el año 2017. Digo porque fue uno que me lo acuerdo patente, que había habido un problema con la obtención de helicópteros antiincendio, helicópteros, me imagino que se llaman hídricos o algo parecido, por un tema de licitación que había quedado vacía en la gestión del Rabino Bergman. Y hubo una página que tenía cientos de miles de compartidos, no lo chequeé, pero por la sofisticación de la misma, supongo que la enorme mayoría en la provincia de La Pampa o alrededores, que decían que este enfrentamiento histórico del kirchnerismo con el macrismo, que por no me acuerdo qué hecho de corrupción no se habían comprado en la administración anterior los helicópteros. Ese caso muy puntual, que me lo acuerdo ahora, pero puede haber muchos más, el año que viene en teoría se va a perfeccionar, y me parece, corregime si me equivoco, y ya le damos el pie a Paulo, que la vía va a ser no tanto Facebook, o por ahí, al igual que Facebook, WhatsApp y también Instagram. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en las últimas horas también se conoció una investigación del New York Times en donde dice que Instagram está creciendo en desinformación. Esto se está expandiendo, ¿no? Y no solo hablamos de desinformación, sino también estamos hablando de ataque a diferentes líderes que opinan diferente, también escritores. Es decir, no hay distinción sobre la utilización justamente de lo que se conoce como un troll, ¿no? Un perfil que se crea para atacar al otro o para de alguna manera desprestigiar, ¿no? Sí, a través de las redes sociales es permanente la información falsa que circula, y yo creo que supera la información falsa a la información real. El tema es cuando se utiliza desde estructuras públicas o privadas con un fin específico. Eso ya es delictivo, y de hecho lo vemos a diario. Y muy grave, esto nos compete a nuestra profesión, cuando desde esa información falsa se construyen pseudoinformaciones periodísticas. Para que una información sea periodística tiene que pasar por un periodista. No crea las redes sociales, tiene que pasar por el chequeo de un periodista. El problema es que hemos visto en muchos casos, el último, este fin de semana, Juan D'Artés sobreseído en Nicaragua porque no le dieron curso a la investigación. No era cierto, es mentira. Es grave cuando eso pasa por un periodista y sostiene esa información falsa que hemos visto en los últimos años
Un montón. Es que, ni me había permite la enterado de propagación, sí, pero Iván se sale de la vaina, por contar un par. Sí, pero mucho no, canallerío. Que lo peor de la información falsa es cuando, sabiendo que es falsa, algunos colegas las tiran, ¿no? Eso Sí. es peor. Bueno, a todavía. eso iba yo, porque estuve conversando con Mauro en su momento cuando fue lo de Brasil, porque en Brasil fue un caso de campaña electoral manchada por fake news, en donde había un problema porque había videos de YouTube que, por ejemplo, negaban que Dilma Rousseff había sido torturada durante la dictadura y sí. que incluso Bolsonaro había defendido al torturador de Dilma. Negaban eso, decían que estaban todos locos los que decían eso. Y ese video de YouTube se empezó a viralizar por WhatsApp. No es que había una plataforma. Se empezó a viralizar, entonces el WhatsApp es privado, está en el orden de lo privado. y a No, veces el es Estado difícil no de puede frenarlo. regular eso. Claro. Claro. A veces es difícil de frenarlo, pero se genera como una especie de bola de nieve en donde cada vez uno lo comparte, se lo pasa al otro y así es muy difícil encontrarle una regulación concreta a algo que evidentemente no tiene solución, o por lo menos hasta el momento no. Y sumo un dato, también más allá de los procesos electorales, este 2018 estuvo marcado por las muertes. En India murieron 23 personas, en Ecuador murieron 3, en Colombia murieron 2 por información que circulaba a través de WhatsApp en donde acusaban a ciertas personas de secuestrar bebés y era falso. Es decir, hoy por hoy, justamente este 2018 no solo estuvo marcado por procesos electorales, sino también por muertes, ¿no? Me acordé de un caso que es un ejemplo de esto, seguramente usted lo va a recordar. ¿Se acuerda cuando se promocionó la guerra contra el narcotráfico, un enfrentamiento a tiros en el límite, en la frontera entre Paraguay y Argentina? Que había un video, video que salió, lo recuerdo porque salió un informe que yo hice, pero en el año 2008, 2009, cuando tuve una de las oportunidades que tuve de ir a Colombia a hacer un informe sobre el narcotráfico, era un combate entre las Fuerzas Armadas de Colombia y una de las ramas de la FARC en un río interno de la selva colombiana. Sí. Ese video, que me lo dio, recuerdo, el ejército colombiano, porque había sido hacía poco tiempo, fue parte de un informe que debe haber salido de 2008-2009 en este canal. Hace un año y pico, ese mismo video lo presentaron como una guerra contra el narcotráfico entre Argentina y Paraguay. Es la utilización de una información real, un combate, pero lo trasladan a otro lugar que no sucedió y se utiliza obviamente políticamente. Vamos a seguir con este tema que